Tengan buen día. Somos el equipo número 4. Camacho Delgado Enrique, Maldonado Agúndez Edgar, Maldonado Sánchez Edgar, Ramírez Noriega Fabián. El tema que a continuación veremos será efecto Doppler. Christian Andres Doppler fue un matemático y físico austriaco principalmente conocido por su hipótesis sobre la variación aparente de la frecuencia de una onda percatada por un observador en movimiento relativo frente al emisor. Nació en el seno de una familia austriaca de albañiles establecidos en Salzburgo desde 1674. Estudió física y matemáticas en Viena y Salzburgo. En 1841 comenzó a impartir clases de estas materias en la Universidad de Praga. Un año más tarde, a la edad de 39 años, publicó su trabajo más conocido, en el que hipotetizaba sobre el efecto Doppler. Durante sus años como profesor en Praga, publicó más de 50 artículos en áreas de matemáticas, física y astronomía. Durante este tiempo, no tuvo gran éxito como profesor o como matemático, con la notable excepción de la admiración hacia sus ideas profesada por el eminente matemático Bernard Bolzano. Su carrera como investigador en Praga fue interrumpida por la Revolución de Marzo de 1848 y Doppler tuvo que dejar la ciudad trasladándose a Viena. En 1850 fue nombrado director del Instituto de Física Experimental de la Universidad de Viena, pero su siempre frágil salud comenzó a deteriorarse. Poco después, a la edad de 49 años, falleció de una enfermedad pulmonar mientras intentaba recuperarse en la ciudad de Venecia. El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda producido por el movimiento de la fuente respecto a su observador. El científico holandés Christoph Hendrik investigó esta hipótesis en 1845 para el caso de ondas sonoras y confirmó que el tono de un sonido emitido por una fuente que se aproxima al observador es más agudo que si la fuente se aleja. Hippolyte Fizeau descubrió independientemente el mismo fenómeno en el caso de ondas electromagnéticas en 1848. En Francia, este efecto se conoce como efecto Doppler-Fizeau. En la astronomía radar, la longitud de onda de la señal de retorno es distinta de la longitud de onda de la señal emitida, porque el objeto estudiado se acerca o se aleja de la Tierra. Esta diferencia de longitud de onda se mide cuidadosamente porque al aplicar el efecto Doppler se puede utilizar para conocer la velocidad del objeto con respecto a la Tierra. En la espectroscopia, es el estudio de los espectros. Un análisis espectroscópico cuidadoso muestra que las líneas espectrales tienen una estructura fina debida a tres causas: la forma elíptica de las órbitas de los electrones, el spin del electrón y el spin del protón. En la práctica, también hay que tener en cuenta los campos eléctricos y magnéticos parásitos que pueden existir, y el hecho de que el hidrógeno suele ser una mezcla de hidrógeno atómico y molecular, y de isótopos normales y pesados. Además, todas estas partículas se mueven de forma aleatoria, por lo que también aparecen efectos Doppler aleatorios. Una de sus aplicaciones más importantes es la del radar, sistema electrónico que permite detectar objetos fuera del alcance de la vista y determinar la distancia a que se encuentran proyectando sobre ellos ondas de radio. El radar de onda continua emite una señal continua en vez de impulsos. El radar Doppler, que se utiliza a menudo para medir la velocidad de objetos como un coche o una pelota, transmite con una frecuencia constante. Las señales reflejadas por objetos en movimiento respecto a la antena presentarán distintas frecuencias a causa del efecto Doppler. La diferencia de frecuencias guarda la misma relación con la emitida que la existente entre las velocidades del objetivo y la de la luz. El efecto Doppler explica cambios en la longitud de diversas ondas.
Ondas acercándose a nosotros aparecen comprimidas y su longitud de onda decrece. En contraste, las que se alejan tienen longitudes de ondas incrementadas. El efecto en las ondas de sonido es el cambio de tono, mientras en la luz es el cambio de color. Los astrónomos usan el corrimiento al rojo para medir la distancia a las galaxias y su velocidad aproximada de desplazamiento. El efecto Doppler se produce cuando un centro emisor se mueve rápido en el espacio y el receptor percibe un cambio en la frecuencia de la onda que genera el sonido. Este cambio de frecuencia se traduce en un cambio de tono del sonido. Es importante recalcar que el cambio de frecuencia percibido es solo aparente. En la foto se observa que el receptor A percibe un sonido más grave, con menor frecuencia, mientras que el receptor B percibe un sonido más agudo, con mayor frecuencia. La radioastronomía es otro ejemplo, cuando la galaxia emite ondas de radio como resultado de la radiación de sincrotrón de electrones de rayos cósmicos que se mueven dentro de su débil campo magnético. La emisión en línea de 21 centímetros de hidrógeno neutro también se observa en toda la galaxia. Los pequeños cambios en la longitud de onda de 21 centímetros son producidos por el movimiento de nubes de hidrógeno desde o hacia un observador. Estos cambios son un ejemplo del fenómeno conocido como efecto Doppler. En la imagen número 1 se muestra a dos personas. Una de ellas está en reposo, mientras que la otra persona tiene un megáfono. La frecuencia obtenida será una constante, porque ésta permanece en un solo lugar. En la imagen número 2 se muestra que el mono azul se acerca al megáfono y como resultado obtendrá mayor frecuencia. En la imagen número 3 se muestra que el mono azul se aleja de la persona con el megáfono, por lo tanto es menor frecuencia. A continuación verán otro de los ejemplos del efecto Doppler. Como ven, aquí tenemos una taza, Lala. Este va a ser el objeto A. Este tramo de la olla será el objeto B. El objeto A producirá ondas que serán reflejadas en el agua, mientras que el objeto B, en lo que veremos ahorita a continuación, el objeto B lo recibirá, pero con menor frecuencia. Como pueden ver, el objeto B recibe las ondas pero con menor frecuencia. Si acercamos el objeto A al objeto B, este la recibirá con mayor frecuencia. Mientras acá habrá otro objeto, que será el objeto C, le pondremos. Este a su vez recibirá las ondas con menor frecuencia. Este es uno de los más ejemplos que con su amigo Edgar aprenderá.